sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Día D por Radio Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:03 damos inicio a un nuevo programa. Un día un tanto especial, a algunos les gusta, a otros no, porque es el famoso martes 13. Pero en las curiosidades vamos a explicar por qué se dice que existe mala suerte en los martes 13. Antes, quiero decirle que hoy día es el día que le encanta a Feñita, porque es el Día Internacional del Chocolate. Ese día se le rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos que nos ha dado la naturaleza, una festividad que surgió en Francia en el año 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolates. El chocolate, para que ustedes sepan, procede del árbol del cacao, más propiamente de su semilla. Y este árbol era bastante común en los países tropicales de América como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao más sabroso del mundo. Durante la época precolombina, cuando existían civilizaciones como los mayas, los incas y los aztecas, la semilla de cacao era considerada moneda de cambio. Su sabor y versatilidad eran codiciadas, tan codiciadas que muchos artesanos y cazadores y poblados agrícolas vendían sus productos a cambio de este chocolate. Y queremos saludar, por supuesto, a Don Limón. Don Limón, la única bebida sabor a limonada con vitamina C y libre de sellos. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl. contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si a usted se le cayó el celular, se le echó a perder el cargador o cualquier cosa relativa al celular o computador, no se preocupe, porque en Día de queremos recordarles que en Ventas Electrónicas encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentran ingresando a ventaselectrónicas.cl. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Chile Vamos desmiente acuerdo para proceso constituyente. Además, sostienen que el oficialismo busca imponer un curso de acción. Presidente Boric remarcó que velará para que el crecimiento económico sea rápido y sostenido. Sostuvo que el Estado debe tener un rol facilitador de la inversión privada y para eso se requiere la colaboración firme del sector político con el sector privado. La inflación en Estados Unidos sigue superando lo proyectado. Esta volvió a bajar en agosto por segundo mes consecutivo y situó su tasa interanual en el 8,3%, 2 décimas menos que en julio. Y decomisan 70 kilos de carne vencida desde supermercados de Mejillones. Se trata del supermercado Doña Isabel, no Santa Isabel, para que tengan ojo. Doña Isabel, ubicado en Mejillones, que arriesga una sanción de 1.000 UTM, cerca de 60 millones de pesos según el Código Sanitario. Y nos vamos a ir con un poquito de música y vamos hoy día con una entrevista imperdible y luego con la sección psicológica, el Día de. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día de. Y estamos de vuelta en Día de y hoy día vamos a conversar con un especialista en ciencias sociales y para entender todo este fenómeno que está ocurriendo y que se ha intensificado
en las últimas semanas, especialmente por los estudiantes que han hecho manifestaciones. Y muchos salieron diciendo, de hecho la semana pasada, con la movilización que los estudiantes hicieron en el metro, de si se venía el estallido 2.0. Pero ¿será tras esto? ¿Puede volver a ocurrir? ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes, de los jóvenes que hoy día están protestando? Para entender todo eso y mucho más, está con nosotros el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins, psicólogo social y político, Patricio Saavedra. Bienvenido, Patricio, a Día D. Hola, buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, muchas gracias. Patricio, cuéntame, ¿por qué los estudiantes están retomando estas protestas? Bueno, en primer lugar, lo que hay que mencionar es que con respecto a las protestas de los estudiantes, que hay ciertas exigencias o ciertas demandas que algunos grupos de estudiantes tienen previo al plebiscito. Ya, o sea, hay demandas por mejora en infraestructura, demandas también de un poco sacar esta ley de aula segura, o este proyecto de aula segura, ¿sí? entre algunas de las un poco consignas que se manejan. Y en general tiene que ver con la mejora de las condiciones en las que se desarrolla la educación pública, al menos. Esas son las demandas de manera general, pero lo que hay que mencionar también es que lo que hemos visto en estos últimos días es que son grupos más que nada minoritarios y son grupos más bien, si se quiere poner de alguna forma, radicalizados, ¿no? Hay coordinadoras revolucionarias o con nombres afines que en el fondo están detrás de estas movilizaciones y lo que se ve es que son grupos más bien focalizados y no es una protesta masiva de estudiantes. Eso hay que dejarlo bien claro desde ya. Y puede ser que esto se haya juntado también con el resultado del plebiscito. ¿Se pueden unir esas dos cosas? Sí, de todas maneras. O sea, lo que se ha visto también es que las protestas de los últimos días sí hay un descontento y una preocupación al menos lo que se dice públicamente, ¿no? de los estudiantes por el resultado y por el que se recomience un nuevo proceso constituyente. En ese sentido estarían demandando que se recomience el proceso para brindar una nueva constitución. Y en ese sentido también agrego que no hay que solo focalizar esto en los estudiantes secundarios, sino que también en los estudiantes de educación superior. De hecho, mañana, miércoles, hay un paro llamado por la CONFECH para protestar y un poco también presionar porque se retome este proceso constituyente. Entonces sí, si hay de todas maneras hay algún eco ahí de los resultados que tuvimos después del plebiscito. Patricio, ¿hay posibilidad de que se genere una nueva revuelta popular o estallido social, como quiera cada uno llamar a esto, o ya perdió fuerza, ya se fue desinflando esa fuerza popular que existió con gran fuerza sobre todo entre 2019 y 2020? Ahí estamos conversando con Patricio Saavedra, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins. Patricio, se cortó un poquitito, así que te repito la pregunta, si se ve esa fuerza popular que se vio en algún momento entre el 2019 y el 2020. Sí, mira, se escucha la pregunta, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Yo alcancé a escuchar la pregunta las dos veces, así que no hay problema. Mira, lo que puedo decirte es que un poco lo mismo de lo que vimos en 2019, porque en 2019 lo que se pudo ver es que hay una acumulación de distintas fuerzas y de distintas demandas, ¿sí? Que confluctuaron en un momento específico en el tiempo, ¿ya?
Y obviamente también a esas demandas y a esos grupos específicos que se movilizaron también existía un contexto distinto, donde hay un gobierno que de otro sector político en primer lugar, pero también un gobierno que reaccionó de una forma negativa ante las protestas, ¿ya? Y que obviamente de alguna manera se puede poner en palabras, tenía cierta o llamaba cierta animadversión de parte de aquellos que se movilizaban. El escenario en este momento es totalmente distinto, no estamos frente a un gobierno que en el fondo, si se quiere poner así, es un gobierno que viene de alguna forma de la movilización, que donde las autoridades tienen un amplio bagaje en movilizaciones, en primer lugar, pero tampoco no están las condiciones para generar eso. Yo creo que la posibilidad de que eso se genere nuevamente es muy baja, porque además venimos saliendo de una pandemia, ¿sí? Y estamos en una crisis económica tremenda, entonces yo no sé si en el fondo lo que se quiere, o lo que quiero poner acá en cuestión es que en el fondo lo que tenemos que priorizar ahora, o de alguna forma, es sobrevivir, ¿no? Como salir de este episodio de pandemia bastante importante, y también venimos saliendo de un proceso político que además ya fue una continuación o una salida institucional a las movilizaciones. Entonces, el reactivar esto es bastante difícil, reactivar eso a esa escala, ¿sí? Porque hay distintas salidas, hay distintas posibilidades, y hay un proceso constituyente que no se ha cerrado. Entonces, en el fondo, pretender revivir la protesta de 2019 es un poco, yo creo, entre utópico y muy improbable. Y en cuanto a la forma de manifestarse hoy en día, ¿hay alguna diferencia notoria en las manifestaciones? Porque manifestaciones hay en todas las décadas, la mayoría de las décadas de nuestro país, pero por ejemplo en la década de los 70, los 80, ¿cuál sería la principal diferencia entre esas manifestaciones, esas protestas, y las que ocurren hoy en día? Ya, mira, lo primero que hay que considerar ahí es cuando tú quieres ver diferencias, obviamente hay diferencia en el contexto. Yo recalco esto porque me parece súper importante, y también yo creo que hay que recalcárselo a muchos políticos y a muchos académicos que siguen insistiendo en que esto del 2019 es posible que se revive, o de alguna forma tratan de revivar esto, ya tratan de hacer el punch para que esto se revive. Pero estamos en una época muy distinta. En el fondo, en los 70, en los 80, lo que teníamos era un gobierno autoritario totalmente, donde en el fondo cualquier clase de diferencia, ¿no? Como ya todos sabemos, era aplastada, ¿no? de las maneras más crueles posibles. Pero además, la protesta de la calle, la protesta de la gente, también era inmediatamente dispersada, ¿no? Y con métodos bastante violentos. Sí, y obviamente donde también en un gobierno autoritario donde la mayoría no podía participar de la vida política en forma democrática como la conocemos hoy. Y eso es un antecedente bastante importante, porque en el fondo lo que tenemos ahora es un gobierno democrático que todos elegimos, o que la mayor parte de la gente que fue a votar eligió, ¿sí? Y donde obviamente se han aprendido lecciones de lo que pasó en 2019, tanto con respecto a la fuerza, a la respuesta del gobierno, o de las personas que están en el gobierno, pero también con respecto al empleo de la fuerza por parte de la autoridad. Entonces, en el fondo, eso nos habla de contextos distintos, y cuando tenemos contextos distintos, hay formas de actuar distintas. Ya lo que puede ser validado en un contexto represivo, autoritario, no necesariamente va a ser validado en un contexto que es más democrático, ¿sí? Entonces, y es posible que formas más, por ejemplo, violentas de protesta ocurran, pero aquí la diferencia está en que esas formas de violencia, en contextos más democráticos, en contextos más abiertos, donde tú tienes posibilidades de participar en política, sea más deslegitimado por la gente. O sea, en el fondo, puede haber que siempre que ciertas personas, ciertos grupos más radicales llevan a cabo este tipo de acciones, pero en el fondo la opinión pública y aquellos que están fuera de la protesta o que están dentro de la misma protesta probablemente no van a apoyar y no van a legitimar. Entonces, sí hay formas de manifestación distintas, formas de violencia distintas, pero obviamente eso hay que sopesarlo con respecto al contexto en el que estamos,
y también con respecto a la legitimidad que pueden ganar esas acciones en la opinión pública. Mucha de la gente que critica las manifestaciones, el fundamento lo hace porque considera que es muy violento, que hay saqueos, que hay una violencia desmedida, y se habla de la violencia. ¿Qué pasa en este caso cuando se critica tanto la violencia, pero desde las autoridades, desde la autoridad, entendamos como de esta élite política, hay mucha violencia también? O sea, por ejemplo, lo que yo entiendo que son situaciones súper específicas, pero por ejemplo lo que pasó con Gonzalo de la Carrera, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Ya, mira, ahí, bueno, en el fondo tú puedes, obviamente, aquí hay que ser bien claro, cuando estamos en contexto democrático, en el fondo lo ideal y un poco el propósito de la democracia es que nos podemos entender todos a través de la discusión, de la argumentación o a través de los distintos canales que nos da la democracia para participar, ¿ya? Obviamente, modificarse a lo largo del tiempo y va a también cambiar de acuerdo a las instancias que tengamos para poder participar, ¿no? Pero en el fondo, en el contexto democrático, lo que se espera es que la violencia de alguna forma sea aislada o no sea utilizada, ¿sí? Porque debe primar el diálogo. Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, obviamente, en democracia todo acto de violencia o toda injerencia de la violencia en la política es un elemento no deseado, salvo en ciertas ocasiones donde sí podría ser legitimado por ciertas personas o por cierto grupo. Y en ese sentido la pregunta que tú me haces es que claro, que en el fondo es una especie de es algo contraproducente, que por ejemplo las autoridades, ¿no? o más como tú dices, más allá de las autoridades, que la élite política en el fondo condene tanto la violencia que se da en las calles, pero en el fondo ellos mismos en instancias donde no debería haber violencia. Y eso obviamente genera una contradicción para la gente también, porque en el fondo quienes deberían dar el ejemplo, las autoridades, están actuando como ellos mismos condenan o como ellos mismos dicen lo que no hay que hacer. Entonces en el fondo no hay un discurso, no hay una narrativa clara sobre lo que vamos a hacer contra la violencia en general, ¿sí? Entonces obviamente eso deja perplejo a la gente y obviamente genera discursos contradictorios que son difíciles de manejar. Uh-huh. Bueno, te queremos agradecer, Patricio, por estar conversando en Día D sobre este tema que nunca, valga la redundancia, nunca deja de ser tema. Y siempre es digno de análisis porque la sociedad se va moviendo, va mutando y siempre van a ser distintas las razones y el fondo y la forma de estas manifestaciones. Muchas gracias y que tengas bonito día. Bueno, muchas gracias por la invitación, Macarena. Que estés bien. Gracias. Chao. Y nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Día D. A todos nos gusta conocer lo que no hemos llegado a saber. El dato curioso suena en Día D. Y en el dato curioso del día de hoy queríamos hacer mención al día que vivimos. El martes 13. Porque es considerado una jornada de malos augurios, ya que el 13 es el número de mala suerte en muchas culturas. Y esta creencia surgió hace varios años. Algunos ubican su explicación en el hecho de que la última cena de Jesús eran 13, los 12 apóstoles más el propio Jesús, aunque Judas es considerado el número 13 por traicionarlos. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis es cuando llega el anticristo. Y según la cábala judía, los espíritus malignos también eran 13, mientras que en el tarot, la carta que corresponde a la muerte es el 13, cuyo nombre es el arcano 13, representada por un esqueleto con una guadaña que corta la cabeza de un niño y un rey. Este mito incluso llega a las leyendas escandinavas, donde se creía que Loki, el espíritu del mal, era el inventado número 13 en una cena de dioses. Porque la mente nunca se deja de estudiar, Psicología y Sociedad en Día D.
Ya ha llegado una de nuestras secciones favoritas de psicología. Y el día de hoy vamos a conversar de una confusión que existe entre dos diagnósticos, dos términos, que llamamos el trastorno de la bipolaridad y el trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Y estos se suelen confundir, ¿cierto?, entre los dos. El elemento emocional es uno de los más importantes para el ser humano, ya que nos permite valorar la implicación para nosotros de lo que ocurre a nuestro alrededor y motivan diversos tipos de conductas. La alegría, por ejemplo, nos mueve a la acción y a la repetición de conductas que la han generado. Lo mismo pasa con el placer. Y la tristeza nos conduce a evitar repetir situaciones. Y el miedo genera que evitemos estímulos. Las emociones no son inmutables y van cambiando en base a los acontecimientos. Sin embargo, existen diferentes trastornos en los que aquellos que lo padecen sufren cambios rápidos en la emotividad que no pueden controlar y que antes o después los hace sufrir bastante. Quizás el primero que se nos venga a la cabeza es el trastorno bipolar, pero también existen otros, como mencionaba en un principio, que es el trastorno borderline de la personalidad. Estos trastornos tienen síntomas que en algunos aspectos lo hacen muy semejantes y a veces incluso pueden llegar a confundirse. Y es por eso que hoy vamos a conversar con la psicóloga clínica Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofía. Hola, Maquita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, qué temazo y de hecho, qué lástima que hoy día tenga que ser telefónico, porque estaba pensando que para este tipo de cosas voy a empezar a usar una pizarra para hacer mejor estas distinciones, porque son tan sutiles, Maca, pero son tan importantes a la hora de diagnosticar, que sería chévere de repente hacer una pequeña pizarrita. Es que no pagaron el internet acá. Sí, me imagino. Oye, ayer en el hospital también nos pasó lo mismo, se nos cayó el sistema, así que bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que hay conexión. Y lo otro, antes de empezar, Maca, ¿tú sabías que aparte de que martes 13, el 13 de septiembre es el día del chocolate? Sí, pues, lo mencionamos al principio, día del chocolate. Sí, qué cosa más buena, así que el que pueda comerse un chocolate. Bueno, voy a hacer caso de que me quiera enviar chocolate, yo lo recibo. Por favor, que no sean alto en cacao, que me cargan. Sé que son más sanos, pero me cargan. No, está bien, harta leche nomás. Ya, chocolate y leche. Centrémonos, Sofi, centrémonos en la conversación después tenemos que hablar de la dispersión. Acá dos dispersas conversando. Ya. Sofi, ¿nos podrías primero definir cada uno de estos trastornos? Primero partamos por el trastorno bipolar, porque uno tiene la caricatura de lo bipolar y de hecho es algo un término que se ocupa de forma cotidiana a veces cuando existen cambios de ánimo muy repentinos. De hecho, esa característica es la que hace que muchas veces confundamos la bipolaridad con el trastorno límite de la personalidad, o como también conocemos muy bien, trastorno emocionalmente inestable, trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Se puede usar de las dos formas. En el caso de la bipolaridad, nosotros tenemos mucho este mito, y que más de una vez hemos escuchado en alguna conversación, no, que esta persona es bipolar, ¿cachai? Porque pasa de un ánimo a otro, y que fluctúa entre muchos estados anímicos. Sin embargo, para entender el trastorno de bipolaridad, tenemos que entender que generalmente los trastornos se dividen en 3 segmentos, que es alto, medio y bajo. Como a los psicólogos nos encanta dar vuelta a todo, decimos que lo alto es lo más grave, o sea, lo más suave, perdón, lo más leve, y lo bajo es lo más como complejo, como ya una persona que le cuesta mucho relacionarse con su medio. Nos encanta dar vuelta a todo. Y una de las características que tiene la bipolaridad es que existen 2 tipos. Está la bipolaridad eutímica y la maníaca. Alguna vez había escuchado, uno siempre habla de la maníaca, nunca se habla mucho de la eutimia. ¿A qué se debe esto? Una persona que sufre de este trastorno va a fluctuar por emociones que pueden pasar por bloques depresivos y brotes maníacos. Cuando hablamos de una situación depresiva, queremos decir que la persona de por sí pasa por un estado de bajón, de malestar, que puede durar una cierta cantidad de tiempo, tienden a ser cíclicas
y hacen que la persona se encuentre en un bajo nivel, un bajo estado emocional. Y no es una cosa voluntaria, simplemente se quedan en cama, les cuesta mucho moverse, como hemos mencionado anteriormente, Maca, cómo funciona la depresión. Ujú. Y el estado maníaco es cuando la persona pasa a un estado eufórico, donde que ojo, que acá está la diferencia con el trastorno límite de la personalidad, que este estado eufórico puede durar mucho rato, porque son cíclicos. Puede tener una duración de mayor a 2 semanas para la regularidad, que puede durar hasta años. Que son fases donde la persona está en este estado eufórico y toma decisiones desde esta sensación que la hace inhibirse más, de repente enfrentarse a situaciones o ponerse incluso más agresivo. Muchas veces puede condicionar la responsabilidad económica, etcétera. Ese es por un lado. Y la eutímica tiene que ver con estar en estados de eutimia y distimia. La eutimia sería lo que nosotros conocemos como lo normal, que vendría siendo que tú durante tu periodo normal de vida, tu vida, como todos lo tenemos, pasamos por estados bien, buenos y malos, y le damos una cierta relación. Recordemos que la emoción es lo que nos conecta, como mencionabas tú, con nosotros mismos. Entonces también, y nos ayuda a reaccionar ante distintas situaciones. Entonces en la eutimia tú pasas por momentos alegres que están acorde, y tu reacción emocional va a estar acorde a la alegría, y cuando estás triste vas a tener otros acordes a la tristeza, pero generalmente te vas a mantener en el medio, ¿ya? Así como que siempre estás como neutral. Y en la distimia no se genera nada, es como una planicie emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, en vez de fluctuar entre lo bueno y lo malo, simplemente siente es como que uno estuviera en un estado depresivo leve, donde no hay una pulsión que te lleve a emocionar. Y esa también es cíclica. Entonces acá tenemos los dos tipos de maníaco, o sea, de bipolaridad. Una que responde a lo más depresivo y uno a lo más maníaco. Y ahora Dicho eso, sí, vámonos con el TLP o el límite. Claro. La gran diferencia entre el trastorno límite de personalidad y estos mencionados anteriormente, que lamentablemente te toma tiempo describirlo, es que la persona, así como yo hacía este ejemplo de cuando uno está feliz y está triste, pero se mantiene siempre como en el medio, una persona que tiene un trastorno emocionalmente inestable va a fluctuar muy rápidamente en estas emociones, intensificándolas a niveles que de repente no corresponden al estímulo dicho. ¿Qué quiere decir esto? Puedes pasar de un estado eufórico muy alto a un enojo muy grande, donde tal vez el pensamiento que existe o la emoción que se expresa no corresponde al contexto y que de alguna forma se desconecta o se desentiende del entorno. Por ejemplo, y a diferencia del trastorno bipolar, esta no es cíclica, esta es variable y tiene mucho que ver con el estímulo externo. Muchas veces se ha hablado y se ha intentado integrar como a las personas con trastorno límite de personalidad a personas extremadamente celosas, personas extremadamente dependientes, personas que son como muy, muy recelosas de sus amigos, pero no necesariamente es así. Tenemos que imaginarnos que el trastorno límite de la personalidad tiene que ver con esta fluctuación emocional, imaginándose que esta línea que está en el medio estuviera media borrosa o que tú estuvieras siempre en una cuerda floja y que ante cualquier estímulo tú te puedes caer, tanto hacia la euforia, como esta euforia maníaca, o hacia el depresivo. Y eso, el problema que tiene es que genera una falta de autocontrol muchas veces ante situaciones donde yo intensifico una situación que realmente no corresponde. Y eso puede caer en situaciones más graves, en pensamientos paranoides, en pensamientos más bien desestructurados, o incluso en no poder mantener como situaciones a largo plazo por estas fluctuaciones emocionales, generando problemas laborales, etcétera. La ventaja es que todo esto que estoy mencionando anteriormente tiene un tratamiento similar en el momento que se diagnostica de forma correcta. El problema es que hay tanto mito detrás de estos dos trastornos que muchas veces los confundimos. Creemos que el trastorno límite de personalidad es una persona casi que va a ser siempre agresiva, o que el bipolar es una persona que fluctúa de las emociones. Y no es así. Bueno, igual para transparentar, por ejemplo, yo tengo trastorno límite de la personalidad. Y claro, no es algo que no es que uno ande fluctuando todo el día a través de las emociones, no es que uno esté intensa todo el día, sino que son ciertos estímulos que quizás tendemos a sobrereaccionar. Así es, pero perfectamente dicho. Sofi, y quisiera hacerte una consulta. ¿Qué pasa con los brotes? Porque hablamos de brotes en la bipolaridad, de brotes maníacos,
brotes depresivos. Acá nos estaban preguntando de cómo podemos distinguirlo, porque en general tenemos las personas la necesidad de tener un diagnóstico claro. Si bien el diagnóstico no nos define como personas, somos mucho más allá del diagnóstico, es algo que yo siempre he dicho, sentimos esa necesidad de decir, ya, pero esto, ¿qué es? ¿Es maníaco? ¿Es depresivo? ¿Es borderline? ¿Es bipolar? ¿Cómo en el caso de la bipolaridad, cómo se reconocen estos brotes? La verdad es que cuando nosotros hablamos de trastornos, generalmente uno reconoce a través de los brotes porque generalmente la gente acude a los profesionales después de brotes, que pueden ser graves como pueden ser normales. Uh-huh. Porque muchas veces cuando la gente piensa en brote, piensa al tiro como un ataque medio psicótico, donde la persona casi que perdió el control. Y de pronto puede ser una crisis de pánico como puede ser no poder levantarse de la cama. Entonces, claro, hay que tener ojo. Los diagnósticos no son de un día para otro, como bien mencionas tú, y tenemos que dejar de identificar a la gente a través del diagnóstico. ¿Tú te imaginas, Maca, que nosotros hiciéramos eso con los diabéticos, por ejemplo? Sería Chile que segmentar. Entonces, ¿cómo identificamos los brotes? Primero, esto requiere tiempo, porque como explicaba anteriormente, estos dos trastornos de la personalidad, además de tener fases que pueden ser muy graves o leves, o pueden estar diagnosticadas como leve o más grave, también toma tiempo, porque, por ejemplo, las fluctuaciones de una persona con trastorno bipolar pueden ser, como decía, son cíclicas, pero su ciclo puede variar. Y las trastornos límite tienden a ser más impulsivas. Ahora, si es que tú te encuentras a un bipolar en una fase maníaca, lo más probable es que tenga comportamientos impulsivos, muy intensos. Entonces, claro, hay que hacer seguimiento de esto y el diagnóstico no es sencillo. Sin embargo, nosotros podemos apreciar mucho a través de los medicamentos, a través de la terapia, cómo estas pueden ser completamente, como me encarga la palabra, controladas, sino que pueden ser sobrellevadas muy bien. Una persona con trastorno límite de la personalidad, una persona con trastorno bipolar, hoy en día, que esté con un diagnóstico leve o con un diagnóstico medio, puede hacer su vida completamente normal. Solamente que tiene que tener un poco más de precaución ante estos estímulos, como mencionamos anteriormente, para no usar la palabra brote, que podrían estar como, por ejemplo, tal vez afectando de una forma más suave o más, como digamos, inconsciente. Por ejemplo, Maca, esta época es crucial para las personas que sufren depresión estacional, para las personas que tienen también trastornos más orgánicos, porque aumentan mayormente estos brotes de forma más intensa. Al ver que todo florece y uno no florece, o incluso entrar en estas fases maníacas por las fiestas, porque empieza la primavera. Entonces tenemos que tener ojo. Pero acá lo más importante es dejar de estigmatizar con el diagnóstico, porque cuando yo estigmatizo, trato distinto al otro. Y eso puede ser más contraindicado a que simplemente seas una persona completamente normal, solamente que tengas este diagnóstico y que tal vez puedas identificar, oye, sí, sabes que tengo esto, voy a ir a revisarme, voy a ir a terapia y voy a ver cómo lo puedo sobrellevar. Me encantaría poder decirte, esto funciona así y así y así. Sin embargo, estos trastornos, si bien tienen síntomas, nosotros para definir trastornos tenemos que ver sintomatologías en común, las reacciones en cada persona son distintas. Entonces, claro, más que decir qué hacer en estos casos, es empezar a desestigmatizar el trastorno detrás de la persona. Sofi, y respecto al borderline, ahí se habla también de episodios como dices tú, o se habla de crisis. Se habla más bien de crisis. Las personas con trastorno de personalidad borderline, como fluctúan mayormente, no permanecen mucho rato en sus etapas, a menos que estemos hablando de situaciones más neuróticas o paranoides. Cuando una persona, porque ojo, nosotros no solamente somos personalidad y trastorno de personalidad, nosotros tenemos estructuras de personalidad. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno de personalidad borderline y que sea de estructura más bien neurótica, ¿qué quiere decir eso? Más obsesiva, puede entrar en una crisis maníaca donde sienta, una sensación de persecución muy grande, o una sensación de engaño, que lo están estafando, que lo están engañando, que de hecho muy relacionado, y por eso siempre se relaciona a la gente muy celosa con el borderline. Por ejemplo, eso podría ser una crisis, y las crisis pueden tener una larga duración, pero no van a ser permanentes, o no van a tener una duración tal vez mayor a un par de horas, un par de días. Sin embargo, hay que saber detenerlas.
porque ¿qué es lo que pasa? En el pensamiento, en la estructura borderline, en el trastorno borderline, y bajo esta misma estructura, la persona puede empezar a generar mayor pensamiento intrusivo, puede generar mayor crisis que le va a reafirmar esto. Entonces es muy importante identificarlo. Pero claro, efectivamente puede tenerlos, al igual que una persona bipolar puede tener estas fases maníacas con unas ideas específicas. Sofi, y en el caso de la bipolaridad, ¿esta puede ser hereditaria? Mira, se habla mucho de la herencia en la bipolaridad, al igual que en la esquizofrenia, porque se preserva, se mantiene en un porcentaje estructurado y específico a lo largo de la historia del diagnóstico de esta enfermedad. Se estima que aproximadamente un 3% de la población la tiene. Ahora, voy a hablar solo de bipolaridad. El trastorno límite de personalidad hoy en día no se podría decir que es heredable a nivel genético, pero sí hay predisposición ambiental. Por ejemplo, las estructuras familiares pueden generar que por ambiente yo tenga comportamientos que pueden responder a un trastorno borderline. Al igual como yo tal vez puedo tener comportamientos, si yo me crío con una persona que tiene trastorno bipolar, lo más probable es que yo también tenga este tipo de fluctuaciones como mecanismos de defensa. Ahora, cuando nosotros hablamos de predisposición genética, tenemos que ser muy cuidadosos por el mismo estigma que lo genera. Es como, que si esta persona tuvo bipolaridad, tú eres más pendiente y tal vez como que el diagnóstico se va para ese lado sin indagar más. Sin embargo, se sabe por la bipolaridad, por el trastorno límite se habla también, porque hay predisposición. Si es que algún pariente lo tiene, al igual que la depresión, se puede heredar, pero también existe mucho el factor ambiente. Sofi, y por último, ¿qué pueden hacer o cómo pueden colaborar a una persona que ya tenga bipolaridad o sea borderline? Su entorno, ¿cómo puede apoyar? Porque pasa mucho que se empieza ya a catalogar y decir, no, ya ella o él es intenso, como hay que dejarlo. O le dio los turururu. Como, yo me río porque tengo, perdón si a alguien ofendí, pero eso pasa, pues sí, eso te dicen como, oye, ¿sabes qué? No, ya te fuiste, o ya te pusiste dramática, o ya te pusiste así. ¿Cómo pueden ayudarlas? Sobre todo, yo digo, el entorno más cercano, familia, pareja. Cuando ven esto, por ejemplo, estos episodios o estas crisis. Mira, es tan importante lo que acabas de mencionar porque hay gran factor de por qué muchas veces las crisis siguen apareciendo o se preservan en el tiempo porque la gente les quita el valor que tienen o simplemente las ridiculiza. Ojo, acá tenemos que ser súper claros. Es súper importante la psicoeducación para los dos lados. Uno, para no desestimar lo que está viviendo la persona y para no sobreexagerar. Acá tú te morirías la cantidad de veces que a mí me ha tocado intervenir en grupos familiares producto del trato al paciente. Y esto pasa siempre, no solamente con los trastornos de personalidad, los acompañamientos terapéuticos en general, el acompañamiento en la enfermedad, donde las personas desestiman mucho y dicen, no, que ya le bajó la tontera, no, ya se desconchinfló, ya se puso dramático. Y eso a lo largo lo que hace es desestimar la emoción y no hay nada más coartante que te desestimen lo que sientes, porque cada sensación es varia. Es verdad que en fases maníacas o en fases muy depresivas tú tal vez sobreexageres la emoción, pero no es intencional. Y la gente lo sigue viendo como algo intencional, como que casi que es como se está pegando el show, como se diría como coloquialmente. Claro. Ahora, tenemos ese lado y el lado B, tratar a la persona como una discapacitada mental. Que eso pasa un montón. No, es que pobrecita. Acá voy a hablar de algo que tiene que ver nuevamente con el ambiente, que nosotros siempre hablamos de esto acá en la radio, que tiene que ver con las estructuras familiares detrás de muchas veces de la persona enferma y las ganancias secundarias que existen detrás de la persona enferma. Cuando una familia es disfuncional de por sí, en general, este tipo de trastornos se pueden usar mucho como una herramienta de chivo expiatorio. Dejar de hacer cosas, dejar de comprometerse, porque no, lo que pasa es que ponte tú, voy a hablar de mí, no sé, que la Sofi tiene esto, entonces no, que vamos a dejar que la Sofi no sé qué. O que, no sé, pues tienes a una persona que tiene un trastorno bipolar normal, no grave, porque ojo, también hay que ver el nivel de diagnóstico, si es que es leve, moderado o grave. Entonces, si es que estamos hablando de leve y moderado, una persona que puede ser funcional y que muchas veces la familia lo cuarta, no, que se ha echado todo lo ramos en la universidad porque es bipolar, no importa. No, es que es especial porque es bipolar. Y claro, eso al final, ¿qué hace? Genera una ganancia secundaria, tanto para la familia de no hacerse cargo y tanto para la persona para usar su trastorno como medio de evasión. Entonces es súper importante psicoeducar.
Decir, oye, una persona hoy en día con trastorno bipolar es 100% funcional, una persona con trastorno límite también dentro de los leves moderados es completamente funcional y se puede adaptar, pero es muy importante ahí la familia y entender que, claro, tal vez haya mayor intensidad en alguna situación del día, pero si es que estamos preparados y entendemos que es una situación que es completamente llevable y dejamos de desestimar, porque también está el tema de los fármacos, que muchas veces hay necesidad de tomar fármacos para bajar la intensidad de la reacción emocional, nos vamos a dar cuenta que no es tan grave y que realmente es funcional y que, claro, anda como que en verdad es momento de empezar a romper con estos estigmas. Uh-huh. Sofía, y que, ojo, dígame. que no se va a curar. Eso es súper importante, que no se va a curar. Esto es parte de un trastorno. No tiene como... No porque te den de alta en un proceso de bipolaridad o de trastorno límite es porque se te fue el trastorno. Uno vive con él y aprende a adaptar su día a día con este trastorno. ¿Pero no se va disminuyendo los síntomas? Se estabiliza, que es distinto. Tú tienes el trastorno, es como cuando uno tiene diabetes. Yo siempre hago el mismo ejemplo. O si yo tengo hipertensión, yo puedo tomar remedios para que me baje la presión arterial o puedo tomar remedios para que me baje la para regular mi glicemia. Sin embargo, si yo dejo de tomar los medicamentos, se me va a disparar de nuevo. Tal vez no se me dispare tanto si es que dejo de tomar sal o dejo de consumir azúcar. Pero si dejo los medicamentos porque me siento bien y empiezo a consumir azúcar o sal, me va a disparar de nuevo. Por eso es tan importante. No es que disminuyan, es que uno los adapta. O los puede disminuir en el sentido de que la persona se convierte en una persona completamente funcional. Pero es importante siempre mantener la terapia y actualizar el diagnóstico farmacológico. Sofía Fiedler, psicóloga clínica. Recuerden que a Sofi la pueden encontrar en psicologiachile.cl y también en su Instagram mandarle un mensajito, sofia.fiedler, se escribe Fiedler. Ahí para si quieren tomar, ahorita si es que le hace sentido, porque comprendamos que no a todos nos hacen sentido los mismos terapeutas. Así es. Bueno, Sofi, te quiero agradecer por toda esta aclaración y por esta conversación que hemos tenido el día de hoy y nos vemos la próxima semana de vuelta del 18. Ahí vamos a hablar de cómo enfrentar el día laboral después de un fin de semana largo. Por Dios, que es necesario hablar de ese tema. Sí. Y quiero dejar un mensaje también hoy en día, que este mes es el mes de prevención del suicidio, ¿ya? Que recordemos que las personas hoy en día no tienen que estar tiradas en la cama o echadas en el piso para pensar que van a ser suicidas o que van a cometer algo. Hoy en día la depresión se oculta más que nunca y es muy importante comunicar. Si es que uno se está sintiendo mal, si siente que las cosas no le hacen sentido, por favor, háblenlo con la familia. Y los familiares, si tienen a una persona que ve que ha cambiado su conducta o que está atravesando un mal momento, acompáñenlo. Estas épocas son muy peligrosas. Gracias, Sofi. Gracias a ti, Maca. Nos vemos. Chao. Igual, chao. Y hemos llegado ya al final del día de hoy. Espero que le haya gustado, que le haya servido los datos entregados, las conversaciones. Y recuerden que si usted quiere ser distribuidor de Don Limón, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl y si se le echó a perder el celular puede ingresar a ventaselectrónicas.cl. Nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. por Radio Inicio y NS Televisión. Que esté muy bien. Chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.